Buenas noches, amados hermanos. Empezamos un nuevo tema. Vamos a leer, vamos a nuestras Biblias, vamos a Juan capítulo 17, versículo 20. En la Reina Valera vamos a leer. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vamos al versículo 16. Dice así: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y vamos al versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El tema de hoy día, amados, es mirándonos como Dios nos ve. Amén. Así es, amados hermanos, gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder ingresar a sus hogares, a sus vidas, por el tiempo que usted da, para poder escuchar y conocer cada vez más a Dios a través de su palabra. Vamos a leer nuevamente en el versículo 20 del capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Bien, vamos a leer nuevamente. Este aquí, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a leer, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así es, amados hermanos. Jesús estaba orando antes de ir a la cruz, estaba orando por sus discípulos de aquel entonces, pero también también nos incluye también a nosotros, ¿no? Es muy importante conocer esto, saber esto, ¿no? De que Jesús estaba orando por su gente, estaba orando por su pueblo, estaba orando por sus discípulos, ¿no? Por eso le dice, Padre, oro por ellos, ¿no? Pero también nos va a tomar en cuenta también a todos nosotros los que vamos a formar la iglesia del Señor, lo que vamos a hacer el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llevar la labor y poder realizar la voluntad que Dios nos hace conocer por medio de la palabra de la cual Cristo trajo en esta tierra. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo. Versículo 16 de Juan, capítulo 17, versículo 16. Dice así. Vamos a leerlo en la traducción del lenguaje actual. Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son. Así es, amados hermanos. Jesús dice, ¿no? No soy del mundo como ellos tampoco son. Esa palabra tampoco es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta, poner énfasis en esa palabra, tampoco. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando primeramente de sí mismo, diciendo, yo no soy del mundo. Pero luego nos dice, como ellos tampoco son del mundo. ¿Quiénes son ellos? Son sus discípulos, son las personas que van a formar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra tampoco nos está haciendo igual. Así como Jesús es, también nos está diciendo que nosotros, los que formamos la iglesia de Jesucristo, también somos igual que Él. Porque si usted pone énfasis o pone, digamos, atención en la palabra, así como yo soy del mundo, ellos tampoco. Esa palabra tampoco nos hace igual que Jesús. Si Jesús no es del mundo, también Jesús está diciendo que la iglesia tampoco no son de este mundo. Jesús mismo orando al Padre nos pone a un mismo nivel que Él. Y eso nos lo dice la palabra del Señor. Vamos a leer el siguiente texto bíblico. Bien, vamos a Gálatas, capítulo 2, en el versículo 20. Dice así. Gálatas 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó
y se entregó a sí mismo por mí. Así es, amados hermanos, ¿no? Ya hemos leído cómo Jesús se dirige al Padre en oración y él nos hace conocer a nosotros por su palabra que Él ora al Padre poniéndose en un mismo lugar, en una misma situación, en una misma posición o en un mismo nivel que nosotros. Ahora, cuando Jesús nos pone en ese mismo nivel que Él, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que su iglesia, que su cuerpo son coherederos con Cristo, que tenemos el mismo Padre, que tenemos el mismo amor, que tenemos la misma fe. Por eso es que hemos leído en Romanos, en Gálatas capítulo 2, verso 20, que la fe de lo que habla el apóstol Pablo es la fe del Hijo de Dios, la fe que tenía Jesucristo cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, aquí en la tierra, esa fe que Jesús tuvo, que Él echó fuera demonios, que hizo muchos milagros, que sanaba a los enfermos, que consolaba a los pobres, esa misma fe está en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios. Tiene la misma fe, tenemos el mismo Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que es el poder de Dios con el cual resucitó de entre los muertos a Jesucristo. Ese Espíritu Santo, ese espíritu de poder está en cada uno de sus hijos, de sus hijas, sea que nosotros lo podamos ver, o sea que nosotros lo podamos entender, pero eso dice la palabra de Dios. Eso no lo dice hombre o algún predicador, eso lo dice Dios. Dios dice, y Él es la máxima autoridad. Y recuerden que Dios no nos miente, que Dios no nos engaña. Tenemos el mismo poder que tuvo Jesucristo aquí en la tierra. Somos uno con Él. Vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por favor, todo lo que escuchemos tiene que estar escrito en la Biblia y tiene que ser dirigido para la iglesia. Si no está dirigido para la iglesia, por más que esté escrito en la Biblia, nosotros no podemos tomarlo en cuenta que es para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que la Biblia se conforma de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento. Por lo general, Dios trata con el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, y Dios le dio mandamientos, Dios le dio leyes al pueblo de Israel que no tienen que ver nada con la iglesia. Son dos pactos, digamos, tratando con un tipo de persona y el otro pacto que es tratando exclusivamente con la iglesia. Veamos 1 Corintios capítulo 6, verso 17. Lo vamos a leer en la versión de Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Por qué hemos leído esta traducción? Porque en la versión Reina Valera y en otras traducciones dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero sin embargo, en esta traducción que estamos leyendo, dice más claramente que toda persona que acepta, que recibe y que cree en el Señor Jesucristo y en lo que Él hizo, se vuelve un solo espíritu con Él. No dice que son dos espíritus, sino dice que son uno solo. Por lo tanto, nosotros somos tan igual como Jesús estuvo aquí en la tierra y ahora donde Él está sentado a la diestra de Dios Padre y también nos ha sentado a cada uno de sus hijos y de sus hijas. ¿Por qué que vamos a llegar a explicar que nosotros somos como Jesús aquí en este mundo, aquí en esta tierra, a pesar de que podamos cometer errores, a pesar de que podamos fallar, pero a través de los ojos de Dios, nosotros somos como Él? Vamos a leer en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 17.
Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17, en la versión de Reina Valera del 60. Dice así: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esa parte es muy importante, porque a veces, aún como cristianos y aún como predicadores, nosotros muchas veces anunciamos y predicamos la palabra a otros hermanos y le decimos que cuando lleguemos al cielo seremos recién como Él. Y que acá no somos, aquí en la tierra no somos como Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a veces miramos nuestra falla, miramos nuestros errores, miramos nuestras actitudes, miramos miramos a veces de la manera como nosotros pensamos, nos concentramos en todos esos errores, en todas esas fallas, en todas esas imperfecciones, y no pensamos que nosotros aquí en este mundo somos como Él es. Pero sin embargo, la Escritura nos dice que así como Él es, se está refiriendo a Jesús, así como Él es, así como Jesús es, así somos nosotros aquí en este mundo, aquí en la tierra, aquí en donde nosotros vivimos en este planeta llamado Tierra. Nosotros ahora, no cuando vayamos al cielo, no cuando nosotros dejemos este cuerpo, no cuando nosotros estemos en la presencia de Dios allá en el cielo, recién nosotros seremos mejores, recién nosotros seremos como Jesús fue. No, la Escritura dice que así como Jesús es, así somos nosotros ahora, actualmente. Aquí como yo vivo en la tierra, aquí como usted vive aquí en la tierra, usted es así como Jesús. Y eso es muy importante que usted sepa por la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no recibir enseñanza, para no recibir palabra que lejos de ponernos y que nos miren a través de los ojos de Dios, porque Él nos ve a nosotros perfecto, Él nos ve a nosotros santo, Él nos ve a nosotros justo. ¿Por qué? Porque nosotros lo merecemos. No, recordemos que Jesús hizo una obra perfecta, hizo una obra completa, y Él nos hizo a nosotros como si fuera Él mismo. Nosotros no nos hacemos por nuestro andar, nosotros no nos hacemos por nuestros frutos, a nosotros no nos hacemos por nuestra conducta, sino que es la obra de Jesús. Amén. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios nos hizo en Cristo igual que su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice que así como Jesús es, así somos los hijos de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Somos igual como Él. Recordemos lo que habíamos dicho, tenemos el mismo Padre, somos coherederos justamente con Cristo, tenemos el mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesús de entre los muertos, tenemos el mismo amor del Padre, así como el Padre amó a Jesús, así te ama a ti, así nos ama cada uno de nosotros de sus hijos. ¿Por qué? Porque Él no mira tu error, Él no mira tu falla, Él no mira los pecados que tú hayas o que yo haya cometido. Él nos ve perfecto. ¿Por qué? Porque nos ve a través de la sangre de Jesús. Y es así como usted y yo debemos de vernos. ¿Por qué? Porque cuando a veces fallamos, viene la voz del enemigo, o a veces hay alguna persona que está cerca de nosotros, a veces nos dice, así eres cristiano, así eres hijo de Dios, así dice que vas a la iglesia, y el enemigo comienza a hablar a nuestra mente y comienza a decir, sí, pues, él es así, ya para qué ora, ya para qué va a la iglesia, si sigue fallando, si sigue cometiendo errores. Pero Dios no nos ve así, Dios no nos juzga, Dios no nos condena, Dios no nos culpa, sino que Dios nos ve tal como es Jesucristo aquí, ahora, en este Amén. mundo. Aleluya. Amén. Amén. Entonces,
vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1 en el verso 9. Lo vamos a leer, Colosenses capítulo 1, versículo 9, pero en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice así: desde este momento en que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría y la inteligencia que da el Espíritu Santo. Así es, amados hermanos. Cuando usted aceptó a Jesús, cuando usted ha creído en el Hijo de Dios, cuando usted aceptó que solamente Jesús podía perdonar su pecado, de que solamente Jesús podía a usted hacerle la justicia de Dios, cuando usted aceptó que esa obra que Jesús hizo en la cruz, él estaba pagando un precio muy alto por el pecado del mundo. No solamente dice por el pecado de unos cuantos, sino dice por el pecado del mundo. Y una gota de la sangre de Jesús fue más que suficiente para perdonar, para quitar el pecado del mundo entero. Por eso que cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús que venía para ser bautizado, Juan el Bautista les dijo a sus discípulos: miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Jesús te quitó tu pecado, si Jesús me quitó mi pecado, si Jesús no te culpa, si Jesús no me culpa, si Jesús me ve sin mancha, si Jesús me ve sin errores, sin imperfección, ¿quiénes son las personas para acusarte, para culparte, para tacharte de imperfecto? ¿Quiénes son ellos si el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, te está mirando perfecto y te está mirando sin mancha, y Él no te está juzgando por tu falla, Él no te está condenando, Él no está esperando que tú falles para castigarte, para reprenderte, sino por todo lo contrario? Él te quiere corregir, pero te corrige con amor. Y lo hace porque Él te ama, porque Él te amó, porque Él te amará y porque realmente Él se dio su vida para cada uno de nosotros. Amén. Entonces continuamos leyendo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice, vamos a leerlo en la nueva traducción viviente, en esta versión, dice así: Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios y nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. ¿Ve? Jesús es la sabiduría que usted y yo necesitamos. Jesús es la sabiduría que este mundo necesita. Jesús es la sabiduría que hoy los gobernantes necesitan. ¿Para qué? Para ordenar este mundo. Lamentablemente quieren gobernar, quieren ordenar, quieren arreglar este mundo aparte de Dios, pero no tienen la sabiduría, no tienen el conocimiento para realmente gobernar en paz, en amor y en igualdad. La palabra de Dios dice que cuando una persona que no es hijo de Dios gobierna un país, lamentablemente, y es una verdad, el pueblo se defrauda, el pueblo perece, el pueblo sufre. Pero cuando gobiernan los hijos de Dios, dice que el pueblo se alegra, el pueblo se goza, el pueblo está contento. ¿Por qué? Porque están gobernando, están siendo gobernados por Dios a través de un hijo, de una hija de Dios, con la sabiduría de lo alto, con la sabiduría
pura, con la sabiduría santa, con la sabiduría llena de amor. Y eso solamente nosotros lo podemos encontrar cuando Jesucristo está viviendo dentro de nosotros, cuando el reino de Dios está dentro de nosotros y podemos gobernar solamente de esa manera. ¿Para qué? Para traer la paz, para traer el amor, para traer la igualdad, para traer realmente la paz y no la división y no la desigualdad y no el aprovecharse uno por otro, sino poder gobernar en amor. Jesús es nuestra sabiduría. Como hija de Dios, tú tienes toda la sabiduría de Dios. Pablo estaba orando diciendo, y nosotros oramos para que sean llenos del conocimiento y la sabiduría de Dios. No es que nosotros tenemos que orar a Dios para que le dé a alguien la sabiduría, sino que Pablo estaba orando para que uno pueda entender que ahora que Cristo vive dentro de nosotros, tenemos la sabiduría. ¿Cómo manifestamos esa sabiduría? Cuando conocemos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí habla del corazón de Dios, porque ahí habla de la voluntad de Dios, porque ahí está la sabiduría. Por eso el libro de Proverbios dice, hijo mío, pon tu oído, atención a mi palabra, escucha mi palabra. No ignores, no haga que no le escuches, sino escúchala, escúchala para que por ella pueda prosperar en todos tus caminos. Amén. Entonces, continuamos leyendo. Bien, vamos a leer Colosenses, capítulo 1, en la traducción del lenguaje actual, versículo 9, en la versión del lenguaje actual. Vamos a leer. Dice así, desde el momento que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes y siempre le pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y que tengan toda la sabiduría e inteligencia que el Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Espíritu Santo nos da. El 10 también. Sí. El 10 el dice 10 así. también. Así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere y Él estará contento con ustedes porque harán toda la clase de cosas buenas y sabrán cómo es Dios. Así es. Podemos hablar acerca de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios es que cada hijo de Dios sea uno solo con el Señor. Sean uno solo, no dos personas, no dos espíritus, un solo espíritu. ¿Cuál es más la voluntad de Dios? No solamente Dios quiere que nosotros seamos salvos, es que algún día cuando dejemos este cuerpo y nos vayamos a la presencia de Dios y vayamos allá a gozarnos en la presencia de Dios, al reino de los cielos, no solamente esa es la voluntad de Dios. También la voluntad de Dios dice que seamos salvos, que todos tengamos la salvación, pero también que vengamos al conocimiento de la verdad. Dios es la verdad. Jesús es la verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Su palabra es la verdad. Entonces yo tengo que venir al conocimiento de esa verdad. ¿Por qué? Porque ese conocimiento de la verdad me va a llevar a que yo mi fe la deposite en eso para yo poder dar buenos frutos, para yo poder hacer la voluntad de Dios, para que yo de esa manera pueda agradarle a Dios. Cuando Jesús estaba bautizando, una voz del cielo dijo, ese es mi hijo amado en el cual yo me complazco, en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo tengo contentamiento, en el cual yo me agrado en él. Así como esas palabras que bajaron del Padre hacia Jesús cuando se estaba bautizando, esas palabras también son para ti. Esas palabras también son para mí, porque así como el Padre ama, amó y amará a Jesús como hombre justo, también ama a cada uno de sus hijos, sin mirar errores, sin mirar nuestras imperfecciones, sin mirar nuestra falla. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos mira a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si usted quiere agradarle a Dios, usted como persona, usted tiene que
tener el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Solamente por ella usted podrá conocer cómo es el corazón de Dios, cuál es su voluntad de Dios, qué es lo que Dios tiene para usted, cómo Dios lo ha prosperado a usted, qué es lo que Dios le ha dado. Porque a veces nos miramos como los pobrecitos, a veces nos miramos como los débiles, a veces nos miramos como las personas olvidadas, a veces nos miran o a veces nosotros mismos nos miramos como que no somos útiles o no servimos para nada. Pero no, cuando usted se ve conforme Dios lo ve, por eso este título, mirándonos como Dios nos ve, mirándonos como Dios nos ve. Si usted se mira por la palabra como Dios lo ve, usted, amado hermano, amada hermana, usted va a andar, va a caminar de una manera diferente. Usted va a tener las bendiciones que Dios puso en Jesús para usted, una bendición espiritual, una bendición corporal, sano, totalmente sano, sin enfermedad, sin depresión. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios puede vivir en este mundo de una manera depresiva. ¿Por qué? Porque usted tiene el amor de Dios, porque usted ha aceptado por el Dios creador del cielo, de la tierra, el hacedor de maravilla, el Dios todopoderoso. No hay otro nombre en todo el universo más que el nombre de Jesucristo que prevalece. Usted es amada por él. Usted no puede vivir en depresión, en enfermedad, en dejándose engañar por las artimañerías del diablo, que Dios no le escucha porque usted falló, que usted no prospera porque usted no hace algo bueno. No, ya usted ha sido bendecida, sea cual sea su comportamiento, porque recuerde que Dios lo ha calificado a usted, me ha calificado a mí. Somos aprobados y aceptados por Dios, pero por lo que hizo Jesús. Y nosotros que estamos en Cristo somos coherederos con todo lo que el Padre le dio a Jesucristo. Somos bendecidos espiritual, corporal y materialmente. A veces nosotros nos dejamos llevar por la situación. La situación está mala, el presidente no es lo que a mí me agrada, el presidente no hace la cosa correcta. Yo quiero decirte que a margen del presidente está la bendición de Dios sobre su vida. Amén. Usted no es un cristiano que tiene que estar esperando que de recibir algo del hombre, no. Usted recibe directamente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho, Dios ha prometido y Dios lo ha cumplido en Cristo Jesús, que Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros no esperamos ser millonarios. Dios no va a ser millonario a nadie, pero Dios ha bendecido la obra de sus manos. Dios le da la habilidad, Dios le da la inteligencia para que usted sea enriquecido. Amén. Hay talento, hay dones, hay habilidades y con eso Dios lo ha capacitado para que usted pueda ser enriquecido. Amén. Para que pueda, sus manos, Dios lo ha prosperado. Somos prosperados, nuestro trabajo es prosperado, tenemos favor de la gente, Dios nos hace caer en gracia delante de la gente. Hay muchos profesionales que no están en Cristo y que hacen dinero, pero un hijo de Dios es prosperado por el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Amén. 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 Continuamos. Vamos a continuar leyendo Colosenses capítulo 1, pero vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, el versículo 13, siempre en el capítulo 1. Dice así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Mire lo que Dios nos dice. Muchos de nosotros a veces nos vemos, no, yo vivo aquí en la tierra, aquí hay problemas, acá hay necesidades, acá hay injusticia, acá hay desigualdad, acá hay odio, acá hay matanza, acá hay asesinato, acá hay homicidio. Pero la palabra de Dios dice que nosotros hemos sido trasladados.
nosotros hemos sido trasladados al reino de Jesús, al reino de su amado Hijo. De repente nosotros podemos preguntarnos y podemos decir, pero yo estoy aquí en la tierra, yo no veo que estoy allá en el reino de Jesús, que no estoy en el reino de su Hijo amado. Entonces, ¿cómo la Escritura dice así? Yo quiero decirte, amado hermano, quiero decirte, amada hermana, quiero decirte, familia, que si tú aceptaste y que tú recibiste a Jesús, yo quiero decirte que el reino de Dios, que el reino de Jesús, que el reino del Salvador de nuestras vidas ahora está en usted. Es por eso que usted está en el reino de Dios, en el reino de su Hijo amado. Cuando Juan el Bautista anunciaba el evangelio y aún Jesús decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero yo quiero darte una gran noticia, yo quiero decirte una verdad que Dios nos dice a través de su palabra de Dios. Quiero decirte que el reino de Dios ya no solo está cerca de ti como antes se predicaba, sino que quiero decirte que el reino de Dios que se llama Jesús ahora está dentro de ti, ahora habita en tu espíritu. Ahora donde tú vas, tú llevas el reino de Dios porque llevas la presencia de Dios al lugar donde tú vas. Donde tú vas tiene que haber bendición, donde tú vas tiene que haber prosperidad, donde tú vas tiene que estar allí el amor reinando, porque Dios es amor y tú eres portador de todas las bendiciones de Dios. No hagas caso a la circunstancia que es difícil, que no se puede, que yo no tengo, que ellos tienen más que yo, que ellos estudiaron más que yo. No, porque tú eres la sabiduría de Dios. Tú tienes la mente del Señor Jesucristo. Tú no eres débil, tú eres fuerte. ¿Por qué? Porque el fuerte vive en ti. Tú no estás falto de amor. No digas nadie me quiere. No digas yo estoy solo, yo estoy sola, nadie está conmigo, paro enfermo. No digas eso, porque Dios está contigo. Dios te ha aceptado porque te ama. Tú no eres débil, tú eres fuerte, tú eres el sanado de Dios, tú eres la sanada de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el sanador. Tienes el poder de Dios para echar cualquier enfermedad de tu cuerpo, así como Jesús echaba toda enfermedad, toda opresión, toda tristeza, toda depresión. Jesús traía el gozo, Jesús traía la paz, Jesús traía la consolación. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros. Cuando Jesús, antes de entrar a su ministerio en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, Jesús agarró el rollo del profeta Isaías y dijo que él había venido ¿para qué? Para anunciar las buenas noticias, para anunciar el evangelio, para anunciar de que ya no habrá pobre, sino que habrán personas que ahora se les anuncia el evangelio a los pobres, pero luego de que aceptan y reciben el evangelio, nunca más volverán a ser pobres. ¿Por qué? Porque han recibido toda la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para cada uno de nosotros. Aleluya. Aleluya. Continuamos. Vamos a Hebreos, capítulo 10, en el versículo 12, y vamos a seguir. Ya, 12. Dice así: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14 dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Amén. Una sola ofrenda, una ofrenda física, una ofrenda corporal.
Jesús llegó a la cruz, así como tú eres de carne y hueso, así como yo soy de carne y hueso, pero él no tuvo pecado. Por eso que él era el único calificado de poder redimir al mundo, es decir, de poder perdonar el pecado del mundo entero. ¿Por qué? Porque él no nació de hombre y de mujer, sino que él nació de un vientre de mujer, pero con la simiente del Espíritu Santo. Y él fue el único quien nos pudo liberar, él es el único quien nos pudo dar libertad y pudo perdonar nuestro pecado, pero con una sola ofrenda. A veces nos dicen, yo fallé, uy, tengo nuevamente que pedirle al Señor que, Señor, perdóname, porque mira, soy pecador. No, tú no eres pecador, tú no eres pecadora, porque si tú dices eso, entonces tú estarías hablando en contra de la palabra de Dios. Y acabamos de escuchar que la palabra de Dios dice que con una sola ofrenda, Él hizo perfecto, perfecto, perfecto a los santificados, hizo perfecto a la iglesia del Señor, hizo perfecto a cada hijo, a cada hija de Dios. Así tú debes verte, así yo debo verme, así yo debo hablar de mí, porque mi Padre Celestial, Dios, el Todopoderoso, Él habla así de ti, Él habla así de mí, Él te mira así, Él me mira así. Y si Él nos mira así, tú ni yo debemos de mirarnos en sentido opuesto, y no debemos hablar en sentido opuesto tampoco de lo que Dios está hablando de cada uno de nosotros. Una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre, para siempre. No dice eres perfecto hasta que peques. No, no dices vas a volver a ser perfecto cuando te arrepientas. No, él dice una sola ofrenda y es para siempre. Falles o no falles, eres perfecto para siempre según Dios, por la obra de Jesús. Amén. 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 Seguimos leyendo. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice así, en la Reina Valera del 60, ¿verdad? ¿Sí? Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, hermano, hay una profundidad en esta 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado. Todo hombre ha conocido pecado, pero Jesús no. En otras palabras, Jesús no cometió ningún pecado. La escritura dice que cuando los escribas, los religiosos de aquel tiempo querían acusar y querían encontrar falla a Jesús, Jesús le dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? En otras palabras, ¿quién de ustedes puede decir que yo he cometido un pecado? Todos se quedaron callados. Yo creo que usted y yo que hemos fallado, yo creo que no podríamos decir eso, porque de repente podrían salir personas a decirlo. Pero Jesús dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y él dice que él se hizo pecado. Él, el que no conoció pecado, el que no pecó, el que nunca cometió un pecado, un error. Sin embargo, Dios lo hizo a Jesús pecado para que usted y para que yo, que sí hemos cometido, seamos justicia de Dios. Ser justicia de Dios, en la palabra del Señor en la Biblia encontramos que ser justo o justicia de Dios es como que si nunca hubiéramos pecado y que Dios nunca nos podrá acusar de un solo pecado porque nos ve a través de la sangre de Jesús justo. Amén. Amén. Y vamos a terminar con el último versículo que dice Hebreos 10, versículo 22, en la traducción del lenguaje actual. Vamos a leer. Dice así. Por eso, mantengámonos una amistad sincera con Dios, teniendo la plena seguridad de que podemos confiar en Él, porque Cristo nos dejó limpios de pecado, como si nos hubiera lavado con agua pura y ya estamos libres de culpa. ¿Ve? Jesús nos ha dejado limpios, no dice de pecado, dice de pecados. Nos hizo limpios de pecado.
como si nos hubiera lavado con agua pura. Nos ha dejado libre y nos ha dejado sin pecado, sin culpa, sin condenación, sin reprensión y sin castigo. Amén. ¿Y todo por qué? Porque nos amó, porque Dios tiene un corazón de padre y por eso creó al hombre y a la mujer, porque él quería tener muchos hijos para su gloria y lo consiguió en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Bien, Amén. hermanos, recordamos que siempre tienen que tener, siempre van a poder oír nuevamente este tema que hemos estado viéndonos, ¿no? Cómo Dios nos ve. Entonces, lo van a poder ver en Facebook y también en el canal YouTube. Por favor, no se olviden, y si están en el canal YouTube, pongan, por favor, like, aprieten la campanita para que todas las notificaciones o videos nuevos que subamos, ustedes puedan tenerlo, puedan verlo una y otra vez. Recuerden que la palabra de Dios es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, es bueno que lo escuchen una y otra vez hasta que esto baje su espíritu y sea algo vivo en ustedes, como la palabra de Dios dice, es una palabra revelada, un rema dentro de tu corazón y lo puedas vivir como nosotros vivimos y respiramos. Amén. Entonces, les invitamos a verlo y nos vemos hasta el próximo tema. Y no se olviden, cualquier pregunta, cualquier cosa que desean preguntar al interno, pueden escribirnos a nuestro interno por WhatsApp, por medio del WhatsApp. Entonces ahí podemos contestar cualquier pregunta. Gracias, amados. Nos vemos. Sí, gracias Meche, gracias Keka, gracias Joana, gracias Piero por su atención, por su corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios. Sean bendecidos. Amén.